y muchas otras cosas más, Julio. Déjeme decirle que nosotros como consumidores, obviamente que también tenemos derechos, pero a veces desconocemos cuáles son estos derechos, ¿no? Y hay una asociación civil muy importante, aquí se lo hemos venido comentando, ¿no? La Prodeco, se parece mucho a la Profeco. Esta es protección de los derechos del consumidor, ¿no? Y ellos básicamente se dedican justo a asesorarnos nosotros. Y como dijo Julio, ¿qué pasa en estos casos, ¿no? Cuando llegamos a llenar nuestro tanque de gasolina, por ejemplo, ¿no? Para empezar por ahí, y pues, nos damos cuenta que si normalmente se llenaba con 400 pesos, le echamos los 400 y resulta que llegó a 3/4, ¿no? El licenciado Pedro Moctezuma, ¿no? De la Prodeco está aquí con nosotros. ¿Cómo estás? Muy bien, licenciada Marta, Sergio. Ajá, Sergio. No, le quedo. Sin lugar a dudas, para Prodeco ha constituido una enorme preocupación los abusos derivados en la venta de gasolina, porque no solamente hay una seria afectación a los derechos, sino también a los intereses económicos de la sociedad consumidora. Sí. Y bueno, como bien lo refería usted, Marta, y también Julio, de pronto el consumidor habitualmente pone 400 pesos en una estación de gasolina, esperando recibir pues el tanque lleno, porque es un carro pequeño. De pronto cuando se retiran se dan cuenta que no llegó la aguja hasta la totalidad, solamente se llenó de 3/4. Entonces el consumidor está teniendo un indicador que hay o existe la posibilidad de un abuso en que no le despacharon el contenido real que él cubrió el pago. Pero ¿sabes qué pasa, Sergio? Y son muy inteligentes los consumidores al detectar. Te das cuenta, sí, pero la verdad es que en el momento, hoy ya nomás haces el coraje, sientes obviamente que te vieron la cara, ya está ahí, ¿no? Difícilmente vamos a buscar, ¿no? Que se nos haga justicia, porque a lo mejor pensamos que, no, pues... no pasó nada, o no pasa nada. Ajá. ¿Qué podemos hacer? Realmente ese tipo de aspectos muy personales de los consumidores se debe que los abusos de los proveedores de gasolina no terminan porque no existen los consumidores que alzan la voz para hacer efectivos sus derechos. En tal virtud, ellos al no tener reclamos frecuentes, dicen yo continúo con la misma práctica y continúo, siendo desleal con mi público consumidor. Pero ¿qué poder hacer un consumidor? De hecho, le traigo una serie de recomendaciones y lo que dice la ley también, ¿verdad? ¿Y qué pueden hacer? Bueno, por empezar, ¿qué podemos hacer? Para empezar, ¿qué podemos hacer? De entrada, las recomendaciones es que el consumidor procure abastecer gasolina en donde continuamente abastecen los operadores de transporte público, porque ellos... día con día ya saben ahora sí cuáles son las que despachan los litros de a litro y que en un momento dado para ellos les optimizan su dinero. Y por supuesto también la segunda parte es mi recomendación muy propia y que de hecho la hemos generado y hecho saber a los consumidores que cuando acudan procuren abastecer gasolina a partir de 20 litros. De 20, de 40 o de 60 o de 80, dependiendo la capacidad de su tanque del vehículo de motor. ¿Por qué? O sea, por litros, por litros, es decir, no por dinero, sino a partir de 20 litros. Porque cuando pide un consumidor 20 litros, la máquina inmediatamente detecta que posiblemente la autoridad está revisando esa máquina porque las jarras que traen los verificadores de la autoridad contienen una medición de 20 litros. Entonces, por eso es esa recomendación. Y de hecho se van a dar cuenta los consumidores cuando acudan y soliciten pues ese tipo de servicios, ¿verdad? Derivado en litros. En litros, a partir de 20 litros. No forzosamente tiene que ser 20, es decir, si usted va a llenar su automóvil, no sé cuántos le quepan un carro, que soy muy sonsa para eso, pero es decir, que sean nada más en números de 20. A números de 20, de 40, 60. Porque es la medición de la jarra de la autoridad. Ahora bien, si el consumidor pensaba abastecer 100 pesos, pues vaya, que abastezca los 100 pesos. La recomendación, la segunda, es que el consumidor procure conservar su recibo, porque si no lo pedimos, entonces no hay una conexión entre consumidor y proveedor y no tenemos cómo acreditar esa relación del consumo. Y muchas veces si no lo pides, no te lo dan. Entonces, claro, así es. Hay que nosotros estar abusados ahí y nosotros solicitar este recibo que en un momento dado va a ser el que nos permita reclamar, paso, que es el que nos permita reclamar. ¿Qué dice la ley, Marta? Porque lo que yo le refiero no es propiamente una apreciación personal. La ley dice, la Ley Federal de Protección al Consumidor, que a elección del consumidor, sí, tendrá derecho a la devolución de la cantidad pagada.
a una bonificación o a una compensación cuando el contenido neto del producto que reciba es inferior al que por supuesto pagó. Pero el grueso de los consumidores desconocen ese tipo de derechos. Le comento a usted que cuando un consumidor alza la voz y regresa a la estación de gasolina y no tiene una respuesta satisfactoria, que se acerquen con nosotros, generamos ese vínculo y le comento que en diversas ocasiones los mismos encargados o supervisores o gerentes nos refieren por qué no nos envía el consumidor para dejarlo satisfecho. Pues eso es una excelente recomendación porque justo eso me estaba comentando Sergio, ¿no? Primero que nada existe, ¿no? Esto ya establecido en la ley, es nuestro derecho, ¿no? Y sí, probablemente piensa usted, no, ni me van a hacer caso, ni voy a poder recuperar mi dinero, ni nada. Acérquese entonces a la Podeco porque ya una vez, ¿no? Haciendo esta triangulación, como dice Sergio, los gasolineros dicen, no quieren una bola de nieve, ¿no? Que vaya creciendo con la inconformidad de diversos consumidores. Exacto, que se vaya pasando la voz y entonces tienden a, digamos, a arreglar el asunto dándole al cliente lo que se merece por ley, que es lo que pagó, el contenido, lo que cubrió. También hay unas empresas de gasolinería que están conscientes que cometen abusos en detrimento de los consumidores, pero los dejan satisfechos obsequiándoles una paletita. No sé si a ustedes les ha tocado, para no citar la empresa, de pronto le dicen, la empresa le obsequia una paletita y el consumidor ya, bueno, por una parte abusaron de sus intereses y le dijeron, bueno, aquí te va la paletita para que ya te vayas contento, pero ni con paleta no se vayan satisfechos. La recomendación es alzar la voz, no consentir este tipo de abusos, porque si no, nunca los vamos a erradicar de raíz, nunca. Y ahí está esta opción que es la Podeco, que es la Asociación Civil de Protección de los Derechos del Consumidor. ¿Nos puedes dar los números para que la gente les llame, por favor? Con mucho gusto, el número es 688-0987 y estamos en Prolongación Paseo de los Héroes, número 3614, Interior 3A. En la colonia 20 de noviembre en Tijuana, Baja California. Ahí está, perfecto. Muchísimas gracias. No, al contrario, Sergio. Marta, muy amable. La próxima semana. Claro que sí. Y bueno, vamos a hacer una pausa comercial. No es cierto. Vamos con Julio, que nos va a hacer una mención importante.